Bienvenidas. Es un gusto para nosotros volver a compartir este tiempo con ustedes. Y en esta ocasión vamos a dar inicio a una nueva serie dentro del podcast Ellas Líderes. Esta serie se llama Hablemos sobre el aborto. Para poder encarar estos temas tenemos dos invitadas muy especiales. Una de ellas es Fátima Espinosa, quien es consejera del Alfarero. Bienvenida, Fátima. Gracias. Y queríamos saber también cómo es que tú te has acercado a este tema. Gracias, Marcela. Gracias por la oportunidad de poder tocar este tema. Mi historia personal con la maternidad ha sido muy profunda. Me ha transformado y me ha acercado a Dios de una forma muy profunda. Entonces, tocar el tema del aborto, lo relacionado a la vida, lo relacionado a la naturaleza femenina en cuanto a la maternidad, es una de mis pasiones. Entonces, de verdad me siento honrada de poder hablar de estos temas. Gracias, Fátima. Tenemos también como invitada a Dorcas Antesana. Ella es la directora del Centro de Vida y en esta ocasión queríamos saber también cuál ha sido su acercamiento a este tema. Bienvenida, Dorcas. Gracias, Marcela. Muchas gracias por la invitación. Es una honra poder estar aquí. Como directora del Centro de Vida, camino día a día con mujeres que han sido tocadas por este dolor tan profundo del aborto. Entonces, escuchar del tema es una cosa y caminar con mujeres que han sido tocadas por este dolor tan profundo es completamente diferente. Ha transformado la forma en la que yo miro la herida del aborto también y la comprensión más amplia que tengo del tema. Y definitivamente cuando uno camina con gente, estos temas te llevan a conocer de manera más profunda también el amor del Padre, ese amor que restaura, que sana. Ok, hoy queremos empezar con un nuevo episodio que hemos titulado Los principios no negociables del aborto. Y para eso yo quería invitar a mis amigas aquí presentes a poder encarar un poco este tema pensando en cuáles son aquellos principios en los que nos basamos para poder ponernos cada día frente a mujeres que han pasado por aborto o frente a mujeres que están considerando el aborto como una posibilidad. ¿Cuáles son estos principios que a nosotros nos parecen importantes? Esencialmente, para mí, el principio de base por el cual creo yo que es un tema que debemos abordar de la forma más sensible posible es la santidad de la vida humana. ¿No? El hecho de que haya sido establecida y dada por Dios de una forma en la que el ser humano no ha podido intervenir de ninguna manera, me deja a mí claro que igualmente para su fin tampoco es posible para mí intervenir como ser humano. Para mí creo que ese es el principio fundamental, pero estoy segura que Dorcas tiene harto para compartirnos. No, es básicamente el principio fundamental en el que se basan los siguientes principios, ¿no? Porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Hay una diferencia en todo lo que es la creación entre el ser humano y el resto de la creación, y es que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios y semejanza, a diferencia de todo lo que ha sido creado después. Entonces, este principio me lleva a pararme en el que la vida humana es sagrada, no se toca, no se negocia, ¿no? Entonces, es importante como iglesia, como personas también, informarnos un poco y tener estos principios base. Cuando hay estos espacios de poder conversar acerca del aborto y poder también llevar al público que nos escucha a preguntarse, ¿no? ¿Dónde estoy parada en este tema? A veces hacemos muchas cosas por repetición, ¿no? Porque, bueno, el pastor nos lo dice, o en la iglesia me lo enseñan, o en mi mamá los valores de casa, lo repetimos porque sí. Pero muchas veces no hacemos el ejercicio de entender qué hay detrás de ese valor. ¿Por qué realmente mi corazón a cierta edad ya deja de hacer las cosas por repetición y se vuelve una convicción en mi vida, ¿no? Porque definitivamente cuando yo me encuentre ante una crisis de embarazo, si yo hago las cosas por repetición o por convicción, va a ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, si yo entiendo por qué la vida es sagrada,
porque somos imagen de Dios y no se negocia, Dios no negocia, hay principios en la Biblia. Entonces ahí mi respuesta ante una posibilidad de aborto viene de un lugar diferente, completamente diferente. Y si nosotros estamos hablando de lo sagrado de la vida, que es algo en lo que creemos fundamentalmente, porque es un principio que se encuentra en la Biblia fundamentalmente también, ¿en qué condiciones o qué casos hemos atendido nosotros, por ejemplo, que nos han llevado de alguna manera a tal vez hasta poner en duda esta creencia de si realmente esta situación en específico amerita que se prolongue la vida o se la detenga? Hemos atendido casos de ese tipo, ¿no? ¿Con qué casos se han topado ustedes con los que tal vez que podríamos compartir en esta ocasión? Cuando dice un dicho, ¿no? Cuando no sabemos a dónde vamos, cualquier micro nos sirve. Por eso es importante, vuelvo a recalcar, como iglesia entender cuáles son nuestras bases, ¿no? Y por qué estamos a favor de la vida. Cuando nosotros estamos a favor de la vida, no es que estemos del todo a favor o en contra del aborto. O sea, sí, estamos en contra del aborto, pero no en contra de la mujer que aborta. Hay mucho juicio que se entiende del otro lado como, vamos a denigrar a la mujer o ya la marcamos para siempre, y esto no es lo que sucede, ¿no? Tenemos que extender gracia. Cuando una mujer pasa por una crisis muy profunda, ya sea el abuso sexual, es uno de los temas más que se usa como punta de lanza para estar a favor del aborto, ¿no? No como una niña de 13 años, 12 años que ha pasado por abuso sexual va a dar vida, no. Ella tiene que abortar y nosotros deberíamos estar en favor del aborto. Pero cuando caminamos con mujeres que han pasado el trauma post-aborto, entendemos lo que implica todo el paquete de lo que en realidad significa el aborto. El aborto no va a borrar el trauma del abuso sexual. Y ahí tenemos que hacer muy énfasis porque el abuso sexual trae muchas consecuencias a la vida de la persona víctima de abuso. Y cuando la exponemos a un trauma aún mayor, que es el aborto, estamos poniendo a esta niña, a esta señorita, en un espacio muy vulnerable, ¿no? Yo he tenido casos en consejería de niñas pequeñas de 12 años, de 10 años embarazadas, una de ellas de 15 años embarazadas por producto del abuso sexual. Y cuando yo estaba teniendo la charla con ella, la primera vez que yo me toqué con un caso de abuso, esto me tocó profundamente a mí. Porque yo soy mamá, tengo 2 hijas y me preguntaba mientras que yo le daba la charla pro vida del desarrollo fetal, explicándole las consecuencias del aborto, los procedimientos, en mi cabeza hacía un diálogo interno, decía, ¿y si esta niña fuera mi hija? Porque es distinto cuando la circunstancia del aborto no me toca a mí. Hay una posición diferente, remueve cosas en mí diferentes. Entonces, yo no estoy en crisis porque yo no estoy viviendo esto de primera persona. No es mi hija la que han violado y la que ahora está embarazada, la que su vida definitivamente va a cambiar. Pero cuando yo entiendo que el abuso sexual trae consecuencias, entiendo que su vida ya cambió. Y ahora me queda una salida, y la salida no es el aborto, porque el aborto trae mayor consecuencia. Parece una solución, se pinta como una solución, en nuestra sociedad lo vemos así, pero realmente trae problemas mucho más amplios, ¿no? Cuando estaba con esta niña en consejería, yo la miraba y decía, Señor, ayúdame, ¿no? A pararme, a cimentar este fundamento en el cual me paro y entiendo que la vida es sagrada. Muchas veces no lo comprendemos del todo, pero cuando no comprendemos, nuestra mente no alcanza a entender todo, por qué pasa esto, por qué Dios, un Dios amoroso, permite esto, nuestra fe se tiene que cimentar en el lugar correcto, ¿no? Y esta niña, cuando yo la tenía en consejería, ella me decía, ¿no? Ella agarró un modelo fetal, porque manejamos modelos fetales en centro de vida muy pequeñitos, y ella agarró así el modelo, lo puso en su mano y me dijo, ¿cómo le puedo hacer yo lo mismo que me han hecho a este bebé que no tiene la culpa?
y ella decidió continuar con su embarazo. Y yo pude ver, caminar con ella y todo lo que implicó el embarazo, todo lo que implicó después la maternidad. Y no fue fácil, no fue para nada fácil, pero pude ver que ese bebé que Dios le regaló, porque el que da la vida es Dios. No podemos hacer nada nosotros para dar vida. Nosotros somos como un espacio para que Dios dé la vida. Somos una vasija, un recipiente, pero el que decide dar la vida es Dios, ¿no? Y cuando vemos que Dios ha dado vida en una circunstancia difícil, no la entendemos. Pero si entiendo que el Dios es el dador de vida, entonces puedo confiar que hay un plan más allá que no entiendo. Y yo pude ver este plan de Dios porque esta niña tenía ideas suicidas a causa del abuso sexual, cuando ella recordaba episodios de lo traumático que fue su abuso. Y ella venía a consejería deprimida, angustiada por esos recuerdos, por esa sensación de que me están tocando o que ahorita me va a pasar algo o que otra vez me van a llevar, porque lo de ella fue muy violento, el abuso que ella vivió. Y ella me decía que tenía ganas de morirse todos los días cuando se levantaba, pero cuando ella miraba los ojos de su pequeña bebé, la vida cambiaba. Y ella decía, puedo vivir por mi hija, puedo vivir por ella. Entonces yo vi cómo esa vida fue un instrumento de Dios para la restauración del abuso y el dolor que había tocado la vida de esta niña. Entonces, después de transitar todo esto tan difícil con ella, dije, Señor, tú sabes. Tus planes no son como nosotros lo vemos, ¿no? Desde el dolor, desde nuestra mente caída, podemos entender una situación como, ¿por qué, Señor? Y enojarnos con Dios por esto. Pero podemos ver que Dios tenía un plan para la vida de esta niña y utilizó ese embarazo para restaurarla, para sanarla. Y hoy en día ella sigue siendo difícil porque la maternidad es difícil en cualquier circunstancia, pero la veo salir adelante y el motor de su vida es su hija. Realmente aún las situaciones más difíciles en las manos y a la manera de Dios pueden resultar en aquellas situaciones sanadoras, como tú comentas, ¿no? Hasta aquí estamos hablando de que Dios es el dador de vida y de que ese es uno de nuestros principios. Y también de alguna manera hemos ido comentando que nosotros somos creados a imagen de Dios, aún tomemos malas decisiones, ¿no? Y aún hagamos cosas que no están bien. Y creo que esos son principios fundamentales que necesitamos dejar bien asentados al abordar este tema. Pero en medio de todo esto, tal vez una pregunta que surge hoy en día es, ¿qué del derecho de la mujer por decidir sobre su embarazo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que esa es una pregunta para que tengamos episodios tras episodios tras episodios, porque creo que la historia de la mujer en general en este mundo caído es una historia de muchísima opresión, de mucho dolor. Y entiendo por qué realmente el mundo ahora está parado gritando, basta, déjennos por favor por una vez en la vida decidir qué es lo que vamos a hacer. La maternidad, que es probablemente el don más grande que tenemos las mujeres, ha sido utilizado en nuestra contra de formas muy crueles. Entonces entiendo por qué la mujer está gritando. Y creo que una de las cosas para mí que más profundamente me ha calado al entender la santidad de la vida humana como un regalo de Dios, y como lo plantea Dorcas, me encanta, creo que es claro, no existe ningún otro ser creado en el mundo con las características del ser humano, lo que nos grita a todas luces que nosotros pertenecemos a una raza distinta, los seres humanos, ¿no? Entonces, creo yo que necesitamos comprender este principio de forma profunda y ampliarlo más allá del embarazo. Porque escucho la historia que nos comparte Dorcas y digo, como cristianos, la santidad de la vida humana implica proteger a las niñas antes del abuso. Implica proteger a una niña madre, el
después de la maternidad. Implica como iglesia, como cristianos, comprometernos a acompañar esa maternidad, a acompañarla incluso en el punto de que sea imposible, abriendo las puertas de nuestras casas con la adopción, que es una opción de vida que por alguna razón no comprendemos en su dimensión. Implica la opción de vida de intervenir con hombres que sistemáticamente han sido entrenados para abusar. Entonces, realmente este compromiso de la santidad de la vida como cristiana me abre a un mundo tremendamente amplio. Implica respetar la vida en muchísimos aspectos. Entonces, sí, mujer, tenemos derecho a elegir, pero resulta que el bebé que llevamos en el vientre no es mi vida, no es mi cuerpo, y entender eso es tremendamente importante, porque sé cuánto cambia tu vida una vez has concebido. Ya no es si das o no a luz, y creo que ese es parte del argumento actual para promover el aborto en casos como el abuso sexual. Y es que pareciera que lo que cambia tu vida es dar a luz, y en realidad lo que ha transformado ya tu vida es haber concebido. Entonces, creo que entender este principio de la santidad de la vida involucra un panorama muy, muy amplio y va más allá del embarazo. Lo que estoy escuchando de ti es que si nosotros como creyentes asumiéramos una actitud tal vez proactiva en relación con la defensa de la vida, nuestra realidad sería diferente. No tendríamos que estar lidiando con niñas madres, es verdad. Sí. Sí, y este es un tema también importante, porque el aborto no se trata de un tema que debemos ver como desde afuera, sino debemos verlo como sociedad, desde adentro, ¿no? Porque nos involucra de manera muy directa. ¿Cómo definiríamos de alguna manera clara nosotros el aborto? En realidad, ¿qué es el aborto para nosotros? El aborto es terminar una vida, ¿no? Siempre se busca que cambiar el lenguaje. Ahora, por ejemplo, ya no se utiliza la palabra aborto, ahora se utiliza interrupción del embarazo, ¿no? Y cada vez vamos a ir cambiando el lenguaje, porque lo que se intenta es de que sea un poco más aceptable ante la sociedad. Entonces, estamos en una cultura donde defendemos los perritos y no somos capaces de defender nuestra propia especie, ¿no? Y no es que no esté mal defender los perritos, o sea, está bien, pero lo sobreponemos a un nivel más allá de defendernos a nosotros mismos. Vamos en contra de nosotros por estas circunstancias que rodean una crisis de embarazo, ¿no? Y estas crisis de embarazo, Marcela, no queda fuera la iglesia, no queda fuera la gente cristiana que ama a Dios y se ha equivocado, ¿no? Entonces, no es algo que está fuera de nuestro alcance, sino que ha sido muy silenciado, porque no hay espacios para comunicar, para pedir ayuda, para decir, he pasado por esto, me equivoqué o estoy pasando una crisis de embarazo. Es fácil como iglesia decir que somos pro vida, pero ¿estamos entendiendo qué es ser pro vida? ¿Estamos entendiendo que va más allá, ¿no? Como dice Fátima, la adopción, el acompañar. Es muy fácil para nosotros criticar a las chicas que se embarazan, empezando por nuestra familia, que somos tal vez los más críticos, ¿no? Lo peor que queremos es que se entere la tía no sé cuánto o la prima no sé quién, porque después van a deshacernos en los grupos de familia, nos van a marginar. Sí, entonces hay esto tan profundo que hace que esta mujer, esta chica, tome la decisión de abortar. Porque prima el qué dirán en mi iglesia, el qué va a decir en mi colegio o en mi universidad, o qué va a decir mi tía, mi mamá, mi papá, ¿no? Y hay esa presión para abortar, porque no estamos entendiendo lo que es ser pro vida. Y cuando viene una chica embarazada a la iglesia, la vemos muy pequeña, ¿qué pensamos? ¿Qué ideas están en nuestra cabeza que tal vez no verbalizamos porque tenemos una cultura de iglesia, ¿no? Pero eso no quita que no lo hayas pensado, ¿no? Que no hayas dicho en tu mente, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo pues tan jovencita, ¿no?
en vez de decir, es una chica que no sé cuál es el contexto, no sé lo que hay detrás de ese embarazo, pero es una chica que decidió tener su bebé. Y voy y la abrazo y la restauro y estoy ahí para acompañarla en medio de esa crisis, porque no sé cuál ha sido su pelea, su lucha, solo sé que ha seguido adelante, es una mujer valiente que ha decidido luchar con la presión social, luchar con sus propias limitaciones, pueden ser económicas, emocionales, relacionales, pero está ahí, ha decidido dar vida, ¿no? Y como iglesia, nuestro discurso pro vida nos debe llevar más allá. Es verdad, nosotros como centro de ayuda en el ministerio donde trabajo, incluso nos hemos encontrado con temas como llevar a nuestras jóvenes al médico y tener una reacción en los centros de salud totalmente duras e insensibles con las jóvenes porque no conocen los contextos, ¿no? Y sí, en los centros especializados tenemos estas reacciones. En los lugares donde la gente no está tal vez tan formada es aún peor, ¿no? Entonces es verdad que hay un nivel de desinformación y de no reconocer al final la prioridad del respeto a la vida, ¿no? ¿Cuáles son aquellos principios que necesitamos, tal vez para ir terminando, dejar asentados? Hemos hablado de la vida humana como sagrada, como importante. Hemos hablado hasta aquí de que nosotros somos creados a la imagen de Dios. Hemos hablado, Fátima ha reforzado un poco el hecho de que lo sagrado de la vida humana va un poco más allá, tal vez del simple hecho de llamarnos provida. ¿Hay algún otro principio que necesitamos resaltar? Para mí es fundamental recordar que al ser hechos a la imagen de Dios somos seres esencialmente relacionales, no somos seres de comunidad, somos seres no somos llaneros solitarios de la vida. Por lo tanto, para mí es sumamente importante recordar que primero el aborto quiebra esa naturaleza relacional, porque si hay relación sagrada, vinculante, no sé, si hay algo natural en cuanto a relación, es la relación de una madre con su hijo desde el instante que entra a su vientre. No tiene que verlo para poder estar vinculado con ella. Entonces, ese quiebre para mí por eso es tan dañino. Entonces, esta naturaleza relacional también me habla como iglesia a mí. Yo soy comunidad. Soy iglesia y debo ser una comunidad terapéutica para quien está sufriendo y para quien está llorando. Y si una niña está embarazada a muy corta edad, o una mujer con 6, 7 hijos en un matrimonio violento y agresivo se vuelve a embarazar, o una mujer mayor sola tiene un bebé, tengo que pararme como comunidad terapéutica alrededor de ella, y eso también es ser provida. ¿No? Eso también implica ser provida. Creo que este asunto relacional para mí es un principio que no puedo olvidar, ni como iglesia y mucho menos como mujer, ¿no? Sí, estamos hablando de una intervención directa como iglesia en este tema, y también esto nos lleva a pensar en la esperanza de restauración en las mujeres que se han visto empujadas o orilladas de alguna manera ante el tema del aborto, ¿no? ¿Cómo hemos tratado nosotros en nuestros ministerios o en nuestra experiencia el tema de la restauración? Es un tema muy, muy profundo. Caminar con una mujer que ha pasado por el aborto no es algo que puedas ayudar o cambiar toda esa historia y la implicancia de todo lo que es el aborto en ella en un día, en una semana, no. Cada persona tiene su ritmo, cada persona también ha tenido una experiencia diferente en relación al aborto, ¿no? Y lo que yo he visto es que hay tanto dilema en este tema y se vive tan oculto, ¿no? Que no hay un espacio para poder realmente ser restaurado, ¿no? Porque si ya hablamos del juicio del embarazo, si por embarazarme me van a juzgar, ¿cuánto más me van a juzgar por haber matado una vida? Entonces, ¿cómo lo voy a contar? ¿A quién se lo voy a contar?
Entonces, si llega una mujer a hablarlo, muchas veces han pasado años, ¿no? Y todo ese vivir en esos años en oscuridad, sin que nadie me sostenga, sin poder hablar, sin poder validar mi dolor, también genera consecuencias. Entonces, no estamos hablando solo ya de las consecuencias que genera el aborto, sino que también las consecuencias del silencio, de haber vivido en silencio, sin poder llorarlo, sin poder comunicar cómo me siento, porque tengo que hacer como si nada hubiera pasado, poner la cara bonita y seguir, porque es algo que ocurre a ocultas, ¿no? En lo escondido. Entonces, caminar en la restauración es difícil, pero el Señor anhela que podamos abrir este tema tan profundo y que pueda llegar la sanidad a la vida de estas mujeres. Es verdad, se viene a mi mente una historia en la Biblia, la historia de Pablo, que él fue una persona que intencionalmente en cierto tiempo atacó la vida de los cristianos, ¿no? Uh-huh. Y se sabe por los datos históricos de que él estuvo a cargo de matar a varios creyentes. Uh-huh. Y nosotros vemos el proceso de restauración de Pablo y el tremendo hombre en el que se convirtió Pablo. Uh-huh. Creo que él es una de las imágenes bíblicas de mayor esperanza para nosotros cuando hablamos de restauración y de la posibilidad de acercarse al Señor en este sentido y poder encontrar en sus brazos sanidad, y poder encontrar en sus brazos la posibilidad de ingresar en un proceso de transformación, ¿no? Creo que la Biblia nos brinda mucha esperanza en ese sentido, ¿no? Ahora, en los siguientes episodios que vamos a tratar, vamos a ir desarrollando estos temas uno por uno, porque realmente son temas bastante amplios, ¿no? Entonces, ¿hay algún principio más que necesitamos reforzar? Yo quisiera hablar un poquito, más bien hacer énfasis todavía en la cosmovisión, de cómo vemos las cosas como iglesia, ¿no? Que debemos poner estos temas sobre la mesa y no entenderlos desde lo que le pasa a otras personas, porque es fácil ser provida cuando la que se embaraza es una persona extraña, ¿no? Cuando la que va a dejar el estudio y la que no tiene novio y va a enfrentar un embarazo sola, o la que se equivocó, se fue a una fiesta y no sabe quién es el padre, no es alguien cercano a mí. Es fácil decir, no, hay que ser provida, pero cuando me pasa a mí mismo, o a alguien cercano, entonces las cosas cambian. He tenido en sala de consejería personas de Dios, cristianas, líderes de sus iglesias, hasta hijos de pastores que han optado por el aborto y apoyados por estas personas de su entorno familiar, cristianas también, pero por miedo y vergüenza de lo que va a decir la iglesia. Entonces, cuando no estamos fundamentados en por qué no se negocia el aborto, no estamos seguros, entonces viene la crisis, viene la circunstancia y tambalea, como dice la Biblia, ¿no? Si el hombre no construye en la roca que es Cristo, esta roca que son los fundamentos por los cuales no se negocia el aborto, por más difícil que parezca la circunstancia que está viviendo la mujer, no se negocia. Por más difícil y más dura, esto no. Seguimos con esto porque es lo que Dios dice y Dios va a proveer. Entonces, viene la tormenta, viene la lluvia, viene la dificultad, porque la maternidad, repito, no es fácil. Y no es fácil siempre. Entonces, menos en una circunstancia difícil como es el abuso, como es la pobreza, como es enfrentarlo sola, como es enfrentarlo también en un nivel religioso donde ejerces liderazgo y ¿ahora qué hago? Mejor lo oculto, mejor aborto, mejor o en entornos de violencia. Exacto, donde tengo que decidir, no voy a traer a un niño a sufrir, ¿no? O no tengo dinero para comer, yo menos para el bebé. Entonces, ¿para qué traigo a este niño a sufrir? Esa clásica frase que escuchamos. Entonces, cuando yo no estoy entendiendo los fundamentos, la circunstancia me va a ganar y me va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Y tenemos que entender la crisis, como cualquier otra crisis, la crisis de embarazo funciona de la misma manera. El cerebro deja de funcionar y solo está buscando sobrevivencia.
Entonces tengo que sobrevivir, tengo que salir y solamente pensamos de manera egoísta en nosotros mismos, en una circunstancia de sobrevivir. Entonces solo estoy pensando en mi reputación, solamente estoy pensando en mi bienestar y puedo encontrar todas las excusas que el mundo me pueda dar y son válidas, las vas a encontrar. Pero después de que pase el aborto, todas esas excusas no te van a ayudar a calmar el dolor profundo que implica el aborto. Entonces, como iglesia, es necesario que toquemos estos temas, que sepamos dónde estamos parados. Con mis hijos tengo que hablar de estos temas, porque uno piensa que no sucede. Eso sucede, no sé, los chicos que viven de manera liberal. No, los chicos buenos también se equivocan. Tal vez agarran un día mal, las agarran mal parqueados, se van, me voy a una fiesta porque quiero estar rebelde, porque siempre viví bien y de repente se embarazan o embarazan a alguien y después no saben cómo afrontarlo. Entonces, necesitamos fundamentar bien por qué no negociamos el aborto. La información nos ayuda a tomar las decisiones antes de estar expuestas a una situación en la que, o a un contexto en el que ya se torna muy difícil decidir, ¿no? Bueno, ha sido muy interesante poder hablar con ustedes de estos primeros principios en los que nos vamos a basar. Gracias por acompañarnos hoy día. Nos vemos en el siguiente episodio.